Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar al Imperio Humano. Antes de que busques en Google, no, el Imperio Humano no es un imperio que haya existido jamás. Muy probablemente hayas oído hablar sobre Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, etc., los cuales, pese a no existir en nuestra realidad, tienen una historia, culturas y demás que vuelven más verosímiles estos mundos ficticios, lo que se conoce como lore. Pues yo he creado algo por el estilo, pero más personal y clandestino. De hecho, en otros vídeos del canal ya he hablado de la UN, el nombre que le he dado a mi universo, y pensé que si iba a profundizar más en este, debería hacerlo de lo que en la mayoría de historias que presente será algo importante, el Imperio Humano. Agárrense los sombreros, puesto que lo que voy a relatar hoy es algo muy friki. La cultura bónica se originó en el sur del Imperio Berk, siendo en realidad originado por pobladores del Reino Pilar, quienes se huían de una intensa guerra civil. Al final, al mezclarse la cultura Pilar del Norte con la Berk, se creó la cultura bónica. Imagínatelo más o menos como el origen occitano de los catalanes. Esta nueva cultura hablaba una lengua del grupo humanístico, en la que entran el ibónico, preproto, patnatés y el extinto pilárico, conformando también su propia familia lingüística, la humanística. Finalmente, tras tensiones en el Imperio Berk, este se fragmentó entre el Imperio de Berk occidental y el oriental. Los bónicos, aparte, habían establecido una fuerte identidad cultural que de hecho reemplazó el sentimiento nacional que había antes en la región. Es más, antes de que se fragmentara el imperio, se decidió la zona bónica como una nueva provincia, la cual, con la fragmentación de esta nación, pasó a convertirse en un feudalato totalmente independiente, es decir, que se regía por feudos, los cuales, cada joven de cada casa podría aspirar a convertirse en cabeza del gobierno si al morir el anterior rey o se dimitía era escogido por la nobleza mediante votos. El primer rey fue Emeterio I de la casa Isona, quien reinó durante 5 años ya que fue escogido cuando este ya tenía una larga barba blanca. Luego se votó a Celestino I de la casa Nayara, quien, al ser escogido a los 35 años, pudo gobernar hasta los 65 tras morir de gota. Y pese a que el próximo candidato fuese Euquerio I de la casa de Ctina, el hijo de Celestino I, Ernex I, asesinó a Euquerio en su coronación con una daga, cosa que empezaría con la primera guerra de Bonia, la casa de Nayara contra las otras 7 del feudalato. Paradójicamente, gracias a 3 casas de etnias, en lo que se había convertido el Imperio Berk de Occidente, que hacía frontera con Bonia, y a la riqueza que había adquirido Celestino con sus dotes de negociador en su tiempo con el feudal mayor o rey, y la propia estrategia de Ernex, tras 5 años de guerra, este se hizo con el control total del feudalato y centralizó el poder, mandando a ejecutar a todas las familias feudales. Con esto, fundó el Imperio Bónico, y pese a que por una enfermedad que a día de hoy se desconoce solo pudo avanzar hasta el territorio idnio de Jorayo, traicionando a su antiguo aliado, pero ganando la guerra de un año gracias a sus dotes de estrategia. Siempre se le recordaría como un héroe para los humanísticos del futuro. Fue su hijo Celestino II de Roca, como se debería llamar, quien avanzó hasta anexionar a Nijolstem, y quien empezó a presionar el norte de Pilar y de la recién fundada Imania, amenazando a su paso a Suqueira. Su hijo, Celestino III de Roca, tuvo una idea mayor que la de sus antepasados. Inspirado en las odiseas del Imperio Kanakwa, el primer imperio humano que jamás haya existido, quiso a su vez conquistar todo el mundo conocido, poniendo a toda la humanidad bajo el mismo dios y la misma bandera, cosa que en el futuro se conocería como el Imperio Humano. Él empezó la idea conquistando toda Imaña, Suqueira y el sur de lo poco que quedaba del refundario Imperio de Berk. El imperio se toparía con que Suqueira tenía un alfabeto del que no se podía extraer ningún equivalente bónico a partir de sus caracteres al ser todos ideogramas y por sus extranjeros fonemas, por lo que fueron los mismos suqueyanos quienes decidieron hacerles un equivalente de cada fonema suqueira a la hora de modificar lo que están diciendo. El imperial, junto con fonemas de otros idiomas, sería la base a la hora de escribir en el alfabeto bónico con la mayoría de los idiomas que se vayan topando. Después de Celestino III, Ernex II se hizo con el poder. Este emperador, en su momento, decretó no alejarse de las demás razas civilizadas no humanas como dictaminó sus antecesores, sino ya directamente declararles la guerra a todas y cada una de ellas. Él mismo hizo alianzas con el Imperio de Sand. El imperio instauró una fórmula para los terrenos que no se querían doblegar: implantar primero la nacionalidad, luego la lengua y finalmente la religión, obviamente ofreciendo algo a cambio, normalmente tecnología que o producían ellos o que robaban de los demás pueblos. Cuando Ernex II murió, habiendo conquistado muchas naciones a su paso, su hijo,
Emeterio II el Mimado se había criado lleno de lujos y sin obligaciones, por lo que al hacerse emperador oficial, no solía dedicarse a las tareas importantes y poco o nada le dedicaba a la estabilidad económica de su pueblo. Lo único que decretó importante fue la conquista de Nava y la ley que obligaba a los emperadores a solo heredar su trono para hijos de hermanos. De esta manera, se casó con su hermana mayor, Constanza la Alta, y tuvieron 2 hijos gemelos, Ernex III y Celestino IV. Al ser los 2 varones y con la misma edad, a ambos le cedieron una mitad del imperio para cada uno. Iban a seguir expandiendo su imperio, pero entre que Celestino IV, del costado oriental, no tenía tierras fértiles y que además estaban en contra de casarse con una de sus primas, pidió diplomáticamente, al inicio, la corona para él solo en una carta en la que exponía sus razones. Ernex III, como respuesta, quien estaba a punto de casarse con su prima hermana Pascuala, envenenó a su hermano en una cena para hablar del tema. Se mofó con que estaba azul. Obviamente, el hijo del asesinado, Ambrosio I de Roca, a quien tuvo como una noble no familiar, peleó, de en ese momento 16 años, contra su tío. La primera guerra del Rey Azul, donde imperiales del occidente y del oriente, algunos hermanos, lucharon entre ellos. A causa de la crisis que amontonaba la mera existencia de este y las consecuencias de la corrupción que empezaron con Emeterio, esta guerra no pudo durar más de medio año, en donde no hubo un claro ganador y donde el imperio se fragmentó en 2, el oriental, más laico, y el occidental, más semejante a una dictadura. Finalmente, cuando Ambrosio cumplió 32 años y su tío 60, la guerra se reanudó y esta vez ganó Ernex, continuando con su costumbre de casarse entre familiares y ejecutando a su sobrino. Jan I de Roca, su hijo y sobrino al mismo tiempo, heredaría el poder del imperio tras su fallecimiento 3 años después de que la guerra terminase. Pronto, la gripe de la grieta, una enfermedad que afectaba a todos los tejidos macroscópicos de la piel, cubriéndolas de dolorosas grietas, se convirtió en una epidemia mayor. Esto debilitó al imperio, y cuando Jan I de Roca llegó al poder, los navanos empezaron la primera guerra independentista contra el imperio, y tras un intento fallido, con una segunda guerra los navanos ganaron. En ese lapso de paz, Jan I de Roca murió sin descendencia. Era infértil, por lo que su sobrino segundo tomó el poder, Guillem I de Caliza, quien abolió la idea de tener hijos entre hermanos pese a que sus padres lo fuesen. Por la crisis que daba la corrupción que se volvió a alzar, las siguientes guerras independentistas no pudieron ser frenadas al inicio. No fue hasta que su hijo Guillem II llegó al poder que pudo frenar este retroceso territorial, coincidiendo con el final de los esporádicos ataques de la gripe de la grieta, marcando un nuevo calendario, antes y después de la UN, haciendo homenaje a los que aún seguían vivos. En los pocos terrenos extrabónicos que le quedaban se implantó la lengua bónica, la nacionalidad y la religión con mayor ímpetu, hazaña compartida por Guillem y Tarik I de Sand, su hijo. Este cambio de apellido se dio por un acuerdo con Sand, el único imperio de la edad de los imperios que seguía en pie y que seguía siendo aliada del imperio humano. No obstante, el hijo de Tarik, Pelak, debido a la poca intimidación que provocaba por pasarse más tiempo en los juegos y galas que con su imperio, empezó una segunda ola independentista. La primera de estas últimas tierras que perdieron fue Mudo y Muda, más al norte, a medio camino de implantar la lengua. A continuación, un hombre que roza la leyenda y la anécdota, Javier Pérez, tuvo una visión religiosa en la que Ocimnias, un territorio compuesto por 2 naciones históricas, debía unirse en una nación e independizarse del imperio. De otro modo, sería imposible. Esto cuando aún se estaban realizando las primeras olas expansionistas en el reinado de Guillem I. Con el parón que supuso su hijo, Tarik y Pelak, se retomaría la independencia con la guerra de Ocimnias, en la que ganaron. Luego, por la crisis en el imperio dada por las guerras de Mudo, Muda y Ocimnias, los exterritorios imperiales exbónicos se acabaron por independizar. Fue gracias a Ritek que se pudo frenar las independencias temporalmente. El Imperio Humano, sin pretensiones ahora de gobernar toda la humanidad, pasó a llamarse el Imperio Bónico. No obstante, pese a que este nuevo emperador prometía una nueva edad de oro imperial, este fue asesinado por un Ibónico, un nacional de una de las tierras que querían independizarse y que no logró hacerlo por su culpa. Llegó la máquina de vapor y demás ingenios desde Mudo, el único exterritorio con el que se tenía buena relación. A causa de este vacío de poder, Ibonia y Aniyolstem se separaron. Como Aniyolstem dividía geográficamente en 2 el imperio, y como los 2 primos, uno parental y otro marental, quería hacerse también con este, Hipotis de Sang y Germán de Caliza, pese a no entrar en una guerra,
fundaron a cada banda de lo que quedaba del imperio su propio reino. El reino de Bonia en el oeste para Germán y el verdadero imperio humano en el este para Hipotis, creando una suerte de guerra fría entre uno y el otro. No obstante, con el golpe de estado contra Hipotis en el 130 después de Laon, se instauró la República de Suqueira, reemplazando el verdadero imperio humano. Guillem II, temeroso de ver lo que le hicieron a su tío político, renunció a la corona y se instauró una democracia. El imperio humano dejaría marca en la historia de naciones de Laon durante toda la eternidad, en mayor o menor medida. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, pues eso, no tengo nada más que decir. Ahora hacer tus cursos de Duolingo, que el suajili no se va a aprender solo.